Muchas gracias, Paloma. Aun a riesgo de ser reiterativo, quiero agradecer a la Fundación Manuel Jiménez Abad y en la persona de José Tudela el haber organizado estas jornadas, también a Pablo por dirigir estas jornadas y, por supuesto, a los magníficos coordinadores, Daniel, Gabriel y Andrés, por su labor de coordinación y de impulso de este proyecto. Y quiero reiterar el agradecimiento a la Fundación porque, desde mi punto de vista, es especialmente valioso que el apoyo que nos brinda la Fundación, precisamente por la posición en la que nos encontramos los investigadores predoctorales, no solo los jóvenes constitucionalistas, sino los jóvenes investigadores, que en estos momentos muchos de nosotros nos encontramos en una etapa de incertidumbre, en el que la universidad, no sé si pasa por sus mejores momentos, pero desde luego hay incertidumbre y, bueno, que las instituciones, las fundaciones y en general las organizaciones nos apoyen para progresar y mejorar nuestra proyección, pues es muy de agradecer. En esta ponencia voy a hablar sobre el sistema electoral del Congreso de los Diputados, voy a hablar brevemente sobre cuál es el origen del sistema electoral del Congreso de los Diputados, cuáles han sido sus rendimientos, sus efectos y, por último, voy a hablar de las demandas de reforma que ha habido y especialmente me voy a centrar en las que se han dado en los últimos tiempos. Y voy a comenzar hablando de estos orígenes del sistema electoral del Congreso de los Diputados. Cuando analizamos el diseño de instituciones, a mí siempre me gusta incorporar tanto la perspectiva histórica de dónde vienen las instituciones, cuáles son los precedentes y también la perspectiva comparada. No se puede analizar el diseño institucional en el vacío. Y en el diseño del sistema electoral del Congreso de los Diputados hay que tener en cuenta que quienes elaboraron ese diseño del sistema electoral durante la transición tenían como precedente democrático más cercano el sistema electoral empleado en la Segunda República Española, que actuó como una especie de antimodelo, si se me permite la expresión. No me voy a entrar en el análisis del sistema electoral que se empleaba en la Segunda República, era un sistema electoral mayoritario de voto limitado, parecido en algún sentido al sistema electoral que se utiliza en el Senado, que básicamente lo que provocó fue una gran fragmentación política que condujo a una inestabilidad gubernamental. Los gobiernos de la Segunda República tienen una duración media inferior al año, a 10 meses aproximadamente. Fomentó la polarización política y, en definitiva, se construyeron dos grandes bloques políticos antagónicos enfrentados entre sí. Y, por tanto, el sistema electoral de la Segunda República, en estudios históricos como el de Juan Linz y otros, se señala como uno de los factores institucionales que contribuyeron a la quiebra de la democracia. Es decir, evidentemente no fue el sistema electoral lo que condujo a la quiebra, pero desde luego no fue un diseño afortunado. El origen, por tanto, teniendo como punto de partida que se trataba de evitar un sistema electoral parecido al de la Segunda República, el origen lo encontramos del sistema electoral actual en la Ley para la Reforma Política, que, como sabréis, me permito tutearos, estamos entre jóvenes y los jóvenes nos tuteamos. La Ley para la Reforma Política es el punto de inflexión entre la legalidad franquista y la legalidad democrática, que ya contiene los elementos nucleares, los elementos centrales del sistema electoral que se utilizarían en las elecciones fundacionales de 1977 y que después se concretarían en el Decreto Ley sobre normas electorales de marzo de 1977. Entre quienes diseñaron este sistema electoral, fundamentalmente quien llevó el peso fue el gobierno de Adolfo Suárez, que logró pactar las reglas electorales tanto con algunos procuradores franquistas, especialmente aquellos sectores más reformistas de dentro del franquismo, que podemos agrupar en torno a la figura de Manuel Fraga y otros, y también logró pactarlo con la oposición democrática haciendo concesiones menores. La oposición democrática, a grandes rasgos, estaba obsesionada con conseguir un sistema proporcional en el que se permitiese reflejar en el Parlamento la diversidad sociopolítica de la sociedad española de aquel momento. Pero he extraído un fragmento, unas palabras de Óscar Alzaga, que fue una de esas personas que estaban dentro de los técnicos de la UCD que se encargaron de elaborar o diseñar ese sistema electoral y que tiene una frase que dejó por escrita que yo creo que es muy elocuente y que sirve para entender muchos de los efectos del sistema electoral. Decía
decía Óscar Alzaga, que el encargo político consistía en formular una ley a través de la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta. Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión de Centro Democrático, que aún no estaba creada, un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con ese porcentaje de votos. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales, donde en las proyecciones preelectorales UCD, la futura UCD, era predominante frente a las zonas industriales en las que era mayor la incidencia del voto favorable al Partido Socialista. Es decir, la intencionalidad política y con connotaciones electoralistas en el diseño del sistema electoral es evidente y está reconocido públicamente por uno de sus creadores. Este sistema electoral, regulado en el decreto ley concretado en el decreto ley de marzo del 77, no solo proyectó sus efectos a las primeras elecciones, sino que se extendió también al del 79 y el 82 hasta que se aprobó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Básicamente cabe destacar un dato que no sucede en otras democracias, y es que los elementos básicos del sistema electoral del Congreso de los Diputados son exactamente los mismos desde las primeras elecciones de 1977 hasta la actualidad. No se han introducido ni reformas mayores ni reformas menores. Y cuando hablo del sistema electoral, por supuesto, me refiero al sistema electoral en sentido estricto, a aquellos elementos que se encargan de traducir los votos en escaños. Se tomó la decisión de incluir en la Constitución, en el artículo 68, algunos elementos centrales del sistema electoral, y esto es llamativo porque no todos los países de nuestro entorno democrático elevaron a rango constitucional los elementos del sistema electoral, sino que decidieron dejarlo a una ley electoral que los concretara. Y esto lo que hace es, pues efectivamente, congelar o petrificar decisiones fundamentales del sistema electoral. Concretamente, se dice en la Constitución, en el artículo 68, que el sufragio debe ser universal, libre, igual, directo y secreto. Esta es una fórmula clásica y que está consolidada en el constitucionalismo contemporáneo europeo. Se dice también que el Congreso debe tener un tamaño de entre 300 y 400 diputados, y esto significa que el Congreso de los Diputados, a la luz de la población española y en comparación con otros parlamentos de nuestro entorno, es un Congreso de Diputados pequeño, en comparación con Italia, Francia o Alemania, por poner algunos ejemplos. Se dice que la representación debe ser proporcional, por tanto se está excluyendo ya los sistemas electorales de tipo mayoritario, a toda esa familia de sistemas electorales. La decisión probablemente más relevante, que es que la circunscripción sea la provincia, además de Ceuta y Melilla, y además se dice que tiene que haber una representación mínima inicial, lo que va a tener su consecuencia desde el punto de vista de la desigualdad del voto. Este sistema electoral se consolida, se reitera y se mantiene en la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 1985. Y esto es relevante, porque se mantienen exactamente los mismos elementos con un partido con mayoría absoluta distinto del que diseñó el sistema electoral en su origen. Es decir, si el sistema electoral se diseñó de forma deliberada para favorecer o potenciar los resultados electorales de la UCD, el Partido Socialista en 1985 apuesta por mantener los efectos de una ley de un sistema electoral que en su momento había criticado y propugnaba un sistema más proporcional, ¿no? Vemos cómo, y esto se ve en perspectiva comparada, cómo aquellos partidos que una vez en el gobierno abandonan sus propósitos reformistas precisamente porque han llegado al gobierno gracias a un sistema electoral que les sobrerepresenta. Hay que decir también, y esto es relevante porque con la distancia histórica puede haberse olvidado, que la LOREC se aprueba por una práctica unanimidad tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Es decir, que un sistema electoral que hoy en día se critica desde muchos sectores, en su momento fue aprobado con un alto grado de consenso. Y esos elementos de la LOREC se concretan en 350 diputados, la fórmula electoral DONT, una representación mínima inicial que se fija en 2 diputados, una barrera electoral del 3% a nivel provincial y las listas cerradas y bloqueadas. Entro ya en los efectos.
El primer efecto que podríamos destacar del sistema electoral es el de la desigualdad del voto. Como decía, esa representación mínima inicial de 2 diputados en cada provincia, con independencia de los habitantes o del censo electoral, es la verdadera causante de que haya desigualdades en el valor del voto entre ciudadanos de distintas provincias. Se ha sobrerepresentado a las provincias predominantemente rurales, lo que hoy se habla de la España vacía, en contraposición a la infrarrepresentación que experimentan las provincias con grandes núcleos urbanos, Barcelona, Madrid, Valencia, etc. Se suele poner este ejemplo, ¿no? En las últimas elecciones generales, el voto de un soriano o de un turolense tuvo un impacto en el resultado final casi 4 veces superior al de un ciudadano de Madrid o de Barcelona. Esto, y creo que hay que destacarlo porque creo que es uno de los graves déficits del sistema electoral español, incumple el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, establece unos porcentajes sobre las diferencias de representación que deben tener los distritos como máximo entre sí, y esto el sistema electoral español lo incumple, como reflejó, por cierto, la observación electoral en el informe de la OSCE tras las elecciones generales de 2015, en la que entre las pocas cosas que se le reprochaba a España a la hora de organizar sus procesos electorales estaba esta. Es decir, la desigualdad del voto yo creo que es uno de los grandes problemas que justamente se ha señalado sobre el sistema electoral español. Otro efecto distinto, y hay que distinguirlo porque muchas veces en el ámbito periodístico, incluso en el político, se confunde la desigualdad con la desproporcionalidad. Otro efecto, como digo, es la desproporcionalidad de los resultados. Y aquí aclarar 2 cosas porque también se suele confundir o se suele ignorar la realidad. No es la llamada ley DONT, que no es una ley, la ley es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pero tampoco es la fórmula DONT la causante de la desproporcionalidad. Esto es un mito muy extendido, y tampoco lo es la barrera electoral del 3%, que no tiene ninguna operatividad en la práctica. Matemáticamente solo podría llegar a operar en circunscripciones grandes como Madrid o Barcelona, y en la práctica creo que solo se ha aplicado una vez. Lo digo de memoria, en las elecciones del 93 en la circunscripción del Madrid, donde el CDS con el 2,9% se quedó sin un escaño que habría obtenido de no existir esa barrera. Es decir, que en la práctica, si no existiera esa barrera, no pasaría absolutamente nada. La principal fuente de desproporcionalidad del sistema electoral español es la baja magnitud de los distritos, es decir, el bajo número de escaños que se reparte en la mayoría de circunscripciones. Aproximadamente en la mitad de las circunscripciones del sistema se reparten entre 5 o menos escaños. Y una de las conclusiones de los estudios comparados sobre sistemas electorales es que la causante de la desproporcionalidad es el tamaño de la circunscripción. Cuanto más escaños haya a repartir, más proporcionalidad, y cuanto menos, pues menor desproporcionalidad. Y este es el principal problema del sistema electoral español. Las provincias que hay en las Castillas, en la España interior fundamentalmente, que al repartirse pocos escaños, y lo hemos visto en estas elecciones, que al haber gran fragmentación no todos los partidos pueden obtener escaños en todas las provincias. Esto convierte al sistema electoral español en uno de los más desproporcionales en perspectiva comparada europea entre los que pertenecen a la familia de los proporcionales. Aunque, y esto no se suele decir, ha ido disminuyendo a lo largo de las elecciones. No he traído aquí datos por no abrumar con mucha tabla y mucho dato, pero es verdad que en los primeros comicios, en la final de los 70 y sobre todo en la primera mitad de los 80, los resultados eran muy desproporcionales, pero con el paso del tiempo, tanto los electores como los partidos han interiorizado los efectos del sistema electoral y se han coordinado en torno a opciones electoralmente viables, de modo que la desproporcionalidad ha descendido, ¿no? Y ya no tenemos un sistema tan desproporcional como muchas veces se dice. Aquí te presento una tabla en la que aparecen los porcentajes, las diferencias entre los porcentajes de votos y escaños que obtienen los principales partidos que ha habido en España, desde las elecciones de 1977 hasta las últimas elecciones de 2019. Cuando aparece en color rojo significa que el sistema electoral perjudica a ese partido, que le ha infrarrepresentado en el Parlamento, y cuando está por el contrario en color verde significa que el sistema electoral bonifica o premia a los partidos. Y aquí podemos ver que hay a grandes rasgos 3 tipos de partidos. Por un lado tendríamos los partidos, los grandes partidos de ámbito nacional, los que siempre han quedado en primera o segunda posición, que han sido sistemáticamente favorecidos. Es el caso clarísimamente de la UCD en las primeras elecciones, ¿no? Que es el partido que más primas ha obtenido por el sistema electoral. Fijaos, casi un 13% más de escaños
que de votos recibidos. Y esto, si recordamos las palabras de Alzaga, nos señala cómo los que diseñaron el sistema electoral, a pesar de que no había tradición democrática en España o había que remontarse a la Segunda República, eran perfectamente conscientes de qué mecanismos poner en práctica para conseguir los objetivos que pretendían. Y entre los otros dos grandes partidos vemos como el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando el Partido Popular empieza a ser, es decir, Alianza Popular en un primer momento, pero a partir de las elecciones de 1982, cuando ya se convierte en el partido fuerte en el espacio de la derecha, han sido los partidos que sistemáticamente han sido sobrerepresentados por el sistema electoral. Habría un segundo grupo de partidos, que serían los partidos de ámbito estatal, pero que se han quedado en tercera y cuarta posición, es decir, partidos con el voto disperso a lo largo del territorio nacional, pero que nunca han sido mayoritarios, como es el caso paradigmático del Partido Comunista, Izquierda Unida, que ha sido el más castigado por el sistema electoral, pero también del CDS en los años 80, el caso de UPyD, cuando era cuarta fuerza política o estaba entre las primeras fuerzas políticas a nivel nacional. Y posteriormente tenemos el caso de Ciudadanos, especialmente en las elecciones de 2015-2016, cuando era un partido por debajo del 15% de los votos. Y por último tenemos el caso de los partidos nacionalistas, como Convergencia y Unió y sus sucesores políticos, el Partido Nacionalista Vasco, que son partidos que, a pesar de otro de los mitos que está muy extendido, de que los partidos nacionalistas están muy sobrerepresentados por el sistema electoral, esto no es cierto. El sistema electoral les suele conceder aproximadamente un porcentaje de votos y escaños muy similar. Si os fijáis, la mayoría están en 0, es decir, la representación es prácticamente proporcional, perfectamente proporcional. En las últimas elecciones del nuevo ciclo político 2015, 2016, 2019, vemos como os decía, el Ciudadanos al principio estaba claramente perjudicado, era el gran perjudicado entre los partidos nuevos, pero ya ha pasado ese umbral en el que empieza a estar ligeramente bonificado por el sistema electoral, y mientras que Podemos en un principio no estaba tan perjudicado, especialmente con la fórmula de coalición con Izquierda Unida que empleó en 2016 precisamente para no salir perjudicado por el sistema electoral, en estas últimas elecciones de 2019, que se ha desinflado, ya empieza a estar claramente castigado por el sistema electoral, y el más perjudicado en estas elecciones ha sido Vox, que ha perdido 3,4 puntos respecto a lo perfectamente proporcional. En esta tabla presento todos los gobiernos que ha habido en España, también desde el inicio de la democracia, cuáles han sido los partidos que han estado en el gobierno, entre paréntesis, cuáles han sido los apoyos externos, porque no ha habido gobiernos aún de coalición a nivel nacional en España. En la tercera columna aparece el número de escaños y el porcentaje de escaños, y en la cuarta columna aparece la duración. He dividido estos gobiernos en 4 periodos. Tendríamos los gobiernos de la UCD, de las elecciones fundacionales, donde la UCD gobernó en minoría con Adolfo Suárez y en la última fase con Calvo Sotelo. El segundo periodo sería el de la hegemonía del Partido Socialista, que encadenó 3 mayorías absolutas consecutivas con Felipe González. En un cuarto periodo estaríamos ya en la época del bipartidismo imperfecto, en el que el Partido Socialista y el Partido Popular se alternaban en el gobierno y lograron gobernar o bien con mayoría absoluta o con apoyo de partidos nacionalistas cuando no tenían esa mayoría. Y el último periodo, el del nuevo ciclo político, que comienza con 2015, en el que se dio el gobierno en funciones de Mariano Rajoy en la legislatura fallida, el siguiente de Mariano Rajoy en la última legislatura, y el de Pedro Sánchez tras la moción de censura. Quiero que nos fijemos que ha habido 5 mayorías absolutas, las que están señaladas en el recuadro azul, en democracia, las 3 del Partido Socialista con González, la de la segunda legislatura de José María Aznar y la primera de Mariano Rajoy. Es decir, el sistema electoral como se suele decir en la jerga, ha manufacturado mayorías. Partidos con una mayoría relativa de votos han conseguido una mayoría absoluta en escaños, o sea, ha potenciado la gobernabilidad de alguna manera. Y cuando esto no ha sido así, cuando no ha habido ningún partido que haya conseguido mayoría absoluta, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se ha apoyado en partidos nacionalistas para garantizarse la gobernabilidad. De ahí que pueda haberse extendido este mito de que el sistema electoral favorece a los partidos nacionalistas. No es verdad. Lo que le ha favorecido quizá a los partidos nacionalistas es en haberse convertido en partidos bisagras y que a cambio hayan obtenido contrapartidas en materia financiera, competencial, etc. Y otra cosa que quiero que nos fijemos es que la duración de los gobiernos en España ha sido extraordinariamente dilatada. La mayoría de gobiernos, si os fijáis, superan los 40 meses, es decir,
En la mayoría de casos se agota la legislatura. Las únicas excepciones las encontramos en la legislatura constituyente por razones obvias. Cuando se había elaborado la Constitución se terminó la legislatura. La dimisión de Adolfo Suárez por los problemas internos en la UCD y que dieron lugar a la investidura de Calvo Sotelo. Un adelanto electoral significativo, que es el de la última legislatura de un partido socialista bastante erosionado ya en su labor de gobierno, con algunos escándalos de corrupción. Pero si nos fijamos, los verdaderos problemas de gobernabilidad han venido a partir de 2015, cuando hemos tenido por primera vez una legislatura fallida en la que no se logró investir a un presidente del gobierno y hubo que convocar elecciones. La primera vez que prospera una moción de censura en la historia de la democracia en España, y un gobierno que surge de esa moción de censura y que logra aguantar 9 meses en el gobierno y precisamente porque no logró sacar adelante los presupuestos, ¿no? Lo mismo que le pasó a Felipe González en su última legislatura. Lo que quiero reflejar con esta tabla es que si el sistema electoral de alguna manera no es el único factor, pero es de los factores que influyen a la gobernabilidad, el sistema electoral ha desplegado unos rendimientos bastante satisfactorios en términos de gobernabilidad, y los problemas empiezan con la fragmentación que se ha dado a partir de 2015. Y la última dimensión que quería analizar del sistema electoral es la que se conoce como la intrapartidista. La interpartidista tiene que ver con cómo se reparten los escaños entre los partidos. La intrapartidista haría referencia a cómo se reparten los escaños en el interior de los propios partidos. En España, todos los sistemas electorales, excepto el del Senado, utilizan listas cerradas y bloqueadas. Y esta decisión fue otra de las decisiones que se tomó durante la transición para fortalecer a los partidos políticos, al igual que la financiación pública, el blindaje o el reforzamiento de los grupos parlamentarios en detrimento de los diputados individualmente considerados en los parlamentos, en los reglamentos. Por tanto, no estamos ante un modelo de listas desbloqueadas, que es aquellos modelos en los que el elector no puede alterar el orden de los candidatos en la lista porque puede marcar preferencias, ni tampoco en un sistema de listas abiertas en los que los electores pueden señalar candidatos de distintos partidos políticos, ¿no? En España se ha criticado el empleo de las listas cerradas y bloqueadas porque de alguna forma resta capacidad de decisión a los votantes, les limita en su libertad y en su capacidad para influir en la forma más extendida de participación política, que es la participación electoral, y además por reforzar el dirigismo de las cúpulas partidistas. Las listas cerradas y bloqueadas dotan de muchísimo poder a los aparatos de los partidos para hacer el reclutamiento de qué candidatos pueden entrar en puestos con posibilidades de obtener escaños, ¿no? La famosa frase de Alfonso Guerra de quien se mueve no entra en la foto, y que además en estas últimas elecciones hemos visto de forma clarísima, tanto en el Partido Socialista y en el Partido Popular, con dos nuevos líderes del partido surgidos de procesos de primaria que han impuesto un cesarismo evidente a la hora de, entre otras cosas, a la hora de elaborar las listas. Simplemente decir, por aportar una referencia comparada, que España es uno de los pocos países en perspectiva comparada entre los que utilizan sistemas electorales proporcionales que emplean listas cerradas y bloqueadas. Lo habitual son las distintas modalidades, y hay muchísimas, de listas desbloqueadas en las que los electores eligen un partido, pero dentro de esa lista pueden mostrar preferencias por distintos candidatos. Simplemente señalar que en España, en Europa, existe una tendencia desde los años 80 fundamentalmente a la personalización de los sistemas electorales, a hacer que los electores puedan mostrar más preferencias por candidatos concretos. Y quizás España podría transitar en esta dirección, pues es uno de los pocos países, junto con Portugal, Rumanía y alguno más en Europa, que utilizan listas cerradas y bloqueadas. Me voy a centrar ya, para ir cerrando, en el sistema electoral como objeto de controversia. Y aquí distingo dos planos. Creo que en el plano político ninguno de los principales partidos, ni de ámbito nacional, ni los principales partidos nacionalistas del sistema político español, han hecho propuestas serias de reforma electoral. Recuerdo que hubo una época, por ejemplo, cuando el candidato era Alfredo Pérez Rubalcaba, que el Partido Socialista propuso el sistema alemán, pero no ha habido intentos serios por parte de los grandes partidos de reformar el sistema electoral. Lo más crítico
críticos han sido partidos como Izquierda Unida, que ha sido el gran crítico del sistema electoral, entre otras cosas porque ha sido el gran perjudicado, y más recientemente sí lo hemos visto en partidos como UPyD, que quizás fue el primero en incidir en estos temas de la regeneración democrática, y después Podemos y Ciudadanos. En el plano social, durante mucho tiempo también pareció no existir una gran preocupación sobre este tema, no existía un especial malestar, y hay encuestas del CIS, de las pocas que se han hecho preguntando específicamente sobre el sistema electoral, un poco antes del inicio de la crisis económica, en el que los ciudadanos parecían no estar muy informados sobre los efectos del sistema electoral y tampoco parecía preocuparles especialmente. Sin embargo, yo creo que hay un punto de inflexión evidente con el movimiento 15M, que, entre otras decisiones concretas manifestadas en su asamblea en 2011, abogaban por las listas abiertas y un distrito nacional único. Quiero destacar también, aunque excede del sistema electoral en sentido estricto, una de las grandes demandas que ha habido, y esta es más reciente, es la derivada de los problemas que ha suscitado la introducción del voto rogado para el voto exterior, para el voto que ejercen los españoles que están en el censo de españoles residentes ausentes, y esta reivindicación de modificar y de suprimir el voto rogado por parte de un colectivo que es la Marea Granate, que es un colectivo transnacional de españoles emigrados, muchos de ellos jóvenes. Aquí tengo apuntado un dato, y es que entre 2009 y 2018 los españoles residentes en el extranjero pasaron de 270.000 a 450.000, es decir, hubo un aumento de 66% durante los años de la crisis económica. Y este colectivo, ya digo, muy formado fundamentalmente por gente joven, ha sido especialmente hábil a la hora de introducir en la agenda política la necesidad de reformar el sistema de voto rogado, ¿no? Ha sido capaz de hacer visible un problema que ha conducido que, entre otras cosas, en las elecciones previas a la introducción del voto rogado, los españoles en el extranjero que participaban en elecciones se situaban en torno al 32%, y en las elecciones tras la introducción de este sistema se redujo dramáticamente hasta el 5%. ¿no? Este es uno de los grandes problemas, creo, del sistema electoral español, y este colectivo ha sido especialmente hábil a la hora de hacerlo visible. Otra de las cosas que podemos utilizar o que sacar de la experiencia autonómica es las distintas propuestas de reforma electoral, comisiones de estudio y grupos de trabajo que se han dado durante esta legislatura. En este mismo lugar hicimos unas jornadas en las que hablábamos sobre las reformas electorales autonómicas, y pasada ya esta legislatura autonómica hemos visto cómo algunos de los temas que planteaban las comunidades o que se han discutido en las comunidades autónomas ha sido la introducción del voto preferencial, es decir, el desbloqueo o la apertura de las listas, la sustitución de la fórmula DONT por otras más proporcionales, como la JARE o la SANLAGE, y una propuesta que me llamó la atención y que creo que es especialmente pertinente en este escenario, que es una enmienda a la totalidad de texto alternativo que presentó Podemos en Castilla y León a una proposición de ley presentada de reforma electoral que presentó Ciudadanos, en la que se planteaba la posibilidad de introducir una cuota joven que era de un 20% un 20% de menores de 31 años en cada tramo de 5 puestos, ¿no? Bueno, pues una propuesta original que puede ser debatida, ¿no? Y es especialmente interesante fijarnos en las comunidades autónomas, porque, como señaló el Consejo de Estado en su informe sobre la reforma electoral del año 2008-2009, las comunidades autónomas en esta materia electoral, y lo decía referido al desbloqueo de las listas, creo recordar, pueden jugar un papel como laboratorio de reformas institucionales con vistas a emprender una reforma de mayor calado a nivel nacional, ¿no? Pueden ser un buen banco de pruebas donde ensayar elementos novedosos que, si resultan satisfactorios, se podrían trasplantar al nivel nacional. Una última diapositiva para las propuestas de reforma electoral que han incluido los partidos políticos en estas últimas elecciones de 2019. Considero interesante traerlo aquí para ver un poco qué están proponiendo los partidos en sus programas electorales de cara a esta legislatura. El PSOE apenas tiene referencias, ¿no? En su programa electoral encontré una referencia difusa a la reciente restitución del voto a las personas con discapacidad intelectual,
y a la ampliación de derechos de este colectivo, pero no se proponía nada concreto. El Partido Popular planteaba la reforma de la LOREG para facilitar la participación de los españoles en el exterior, este voto cera del que os hablaba, y esto es algo que también proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos. Es decir, este es el punto probablemente en el que mayor consenso puede existir entre los grandes partidos de cara a acometer una reforma electoral. Ciudadanos plantea el aumento de la barrera electoral al 3% a nivel nacional. No es un secreto que lo proponen como forma de evitar que los partidos nacionalistas puedan, sobre todo independentistas, puedan acceder al Congreso de los Diputados. Plantean una mejora de la proporcionalidad sin concretar cómo hacerlo y también el desbloqueo de las listas electorales. Podemos también plantea un aumento de la proporcionalidad y concreta cómo, la sustitución de la fórmula DONT por Sanlage. Por cierto, esta fue una propuesta en la que yo creo que es un acuerdo inaudito extraparlamentario que se dio entre Podemos y Ciudadanos, de los pocos que probablemente se han dado entre estos dos partidos y que, sin embargo, no tuvo buena acogida por parte de Partido Socialista y Partido Popular. También plantea Podemos, en relación con este tema del voto exterior, la creación de una circunscripción exterior y las listas cremallera, es decir, que en las listas electorales aparezcan hombres y mujeres alternados en puestos pares e impares, que esto es algo que, por cierto, ya está vigente en algunas comunidades autónomas como Baleares, Castilla-La Mancha o Andalucía, ¿no? Profundizar aún más en la paridad electoral. Y por último, Vox propone el voto igual, y para ello dice que parte de los diputados tengan que ser elegidos en un distrito único nacional, no concreta muy bien la propuesta. Aboga también por el estrechamiento del vínculo entre representantes y representados y, por último, propone la supresión de las cuotas en las listas electorales. Es decir, iría en la dirección contraria a la que iría Podemos de profundizar en la paridad electoral. Para terminar, quiero concluir con unas reflexiones finales en torno a la necesidad de la reforma del sistema electoral español. Creo que en importantes sectores de la opinión pública, y creo que especialmente entre las generaciones más jóvenes, aunque no solo, el sistema electoral en los últimos años se ha concebido como uno de los principales problemas del sistema político español. Es decir, se ha entendido que el sistema electoral era una de esas instituciones que habría que modificar y que a raíz de eso irían mejor las cosas. Yo tengo muchas dudas sobre esto. Creo que el último ciclo político ha demostrado que el sistema electoral español no es uno de los grandes problemas de nuestro sistema político. Creo que en esas acusaciones de que el sistema electoral español es disfuncional, se exageran los vicios del sistema y se ignoran sus virtudes. Es decir, los vicios ya los hemos visto: desigualdad del voto, desproporcionalidad, aunque no tanta y se ha reducido a lo largo del tiempo, y las listas cerradas y bloqueadas, que se pueden ver como un problema y además es una anomalía en perspectiva comparada. Ahora bien, creo que se ignoran virtudes que son bastante relevantes, especialmente a la luz de las dinámicas que se han dado en las relaciones Parlamento-Gobierno a partir de 2015. Primero, creo que es un sistema que, como he mostrado en la tabla de los gobiernos, ha propiciado, no digo que sea el único factor, pero desde luego ha favorecido mayorías parlamentarias sólidas, lo que a su vez ha contribuido a la formación de gobiernos estables y duraderos. Y visto lo visto, y dado el panorama de creciente fragmentación, no solo en España, sino en muchos países europeos, creo que esto es un valor que hay que tener en cuenta. Y además, creo que es un sistema electoral que ha superado esas acusaciones que le situaban como uno de los factores que apuntalaba al bipartidismo. Creo que no hay más que ver que después de las elecciones de 2015 y 2016 el sistema electoral ha permitido la entrada de nuevos partidos. En las últimas elecciones ha irrumpido un partido nuevo y, en definitiva, si vemos la evolución del sistema de partidos en España, hemos pasado de un sistema de pluralismo limitado en las elecciones fundacionales, un sistema de partido predominante en los años 80, un sistema de bipartidismo imperfecto durante 2 décadas y ahora estamos en un sistema de gran pluralismo que algunos empiezan a denominar ya, esto viene de Italia, un sistema de bipolarismo fragmentado. Si aceptamos la lógica esta de los 2 bloques, un sistema en el que la fragmentación es bastante elevada, ¿no? Por tanto, el sistema electoral no ha sido un freno que haya impedido que los cambios sociales y políticos de la ciudadanía se hayan trasladado al Parlamento. No se le puede acusar de eso al sistema electoral español. Por tanto, quiero terminar diciendo que sin duda existen modificaciones que deben ser examinadas y cito 4 que me parecen muy relevantes y que la mayoría de ellas ya estaban en el informe del Consejo de Estado, que me parece que es un buen punto de partida para discutir cualquier reforma electoral. Reducción de la representación mínima inicial de 2 a 1 diputado,
Esto reduciría la desigualdad del voto. Un cambio en la fórmula electoral, sustituir DONT por la fórmula Hare o Sanlage, que haga que el reparto sea más proporcional, que no haya un sesgo mayoritario, especialmente en las provincias donde se reparten pocos escaños. La introducción o la valoración de introducir el voto preferencial. Hay muchos modelos, creo que una propuesta de reforma muy interesante es la que se dio en Asturias y que terminó no aprobándose, pero creo que por ahí puede haber margen de estudio y, por supuesto, algo en lo que están de acuerdo los partidos políticos y algo en lo que decían que estaban de acuerdo en la legislatura pasada, pero que en la comisión de estudio no consiguieron acordar, que es la supresión del voto rogado. Aunque hay que reconocer que el tema de cómo suprimir el voto rogado sin incurrir en los problemas del sistema anterior es relevante. O sea que hay que tomar este tema con cautela porque es un tema serio, pero no me cabe duda de que hay que modificar el sistema porque se ha demostrado que es un auténtico fracaso. Así que creo que el debate sobre la reforma electoral es pertinente, se pueden introducir modificaciones, pero yo abogo por hacer introducciones incrementales, es decir, moderadas, manteniendo lo bueno que tiene el sistema electoral actual y corrigiendo en lo posible los vicios en una materia que siempre es muy difícil, porque quien tiene que decidir sobre la reforma electoral son los principales afectados, que son los partidos políticos, y es muy difícil tejer consensos. Nada más y muchas gracias.